Muy buenas noches, bienvenidos otro miércoles más aquí a Teatro Crítico en Teleasturias. Esta noche, o este programa, será el último del 2009 y en Teatro Crítico, como comprenderán, no podíamos dejar pasar la oportunidad de conmemorar los 3 siglos de la llegada de, si me permiten decirlo, quien nos ha dado nombre, a Oviedo, Benito Jerónimo Feijóo, autor, como todos ustedes saben, del Teatro Crítico Universal y de las Cartas Eruditas. Benito Jerónimo Feijóo, aunque nació en Orense, se formó y escribió su obra aquí, en Oviedo, donde, aparte de, digamos, no vamos a decir que esté olvidado, ¿verdad?, porque ya mis invitados, que son expertos en Feijóo, ya me han prevenido de que no utilice esta expresión. Sí que es cierto que podría ser más reconocido de lo que está, dado que es un nombre que le dio lustre a nuestra universidad de Oviedo, que cumplió el año pasado 400 años, y que Oviedo se conoció gracias a Benito Jerónimo Feijóo en su tiempo. Y nos acompañan esta noche, como les decía, 3 expertos en Feijóo, como son Gustavo Bueno Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Don Gustavo. José Manuel Rodríguez Pardo, buenas noches, José Manuel. Autor, entre otros, de un libro titulado, que fue su tesis doctoral, si no me equivoco, sí, titulado El alma de los brutos en el entorno del padre Feijóo. Del que luego nos hablará más en extenso. Y Marcelino Suárez Ardura. Buenas noches, Marcelino. ¿Qué tal los 3? Bueno, pues lo primero que tengo que preguntarles es sobre esos 3 siglos que se conmemoran y si hay que conmemorar algo más en este contexto de Feijóo. Gustavo. Sí, bueno, se da la circunstancia de que Feijóo se fue trasladado a Oviedo en 1709, con lo cual este año se han cumplido los 300 años. Que coincide además, coincide casi, pues bueno, en el periodo en el cual la ciudad está cumpliendo los 1200 años del establecimiento de la corte de la capital por Alfonso II en la ciudad. Con lo cual diríamos, Feijóo en esa perspectiva de 1200 años, pues cubre 3 siglos, el último 25%, los últimos 3 siglos de esos 1200 años. Se da la circunstancia, además, de que los vínculos genéticos de Feijóo institucionalmente con Oviedo van al propio monasterio de Samos, que es donde Feijóo con 14 años ingresó como benedictino. Feijóo nace en una familia humilde en un pueblo de Orense, a los 14 años es abducido por la orden de los benedictinos y entonces se empieza a formarse en el famoso monasterio de Samos. Monasterio de Samos que precisamente había fundado o refundado Fruela I, el padre de Alfonso II, en 759. 2 años después, en 761, es la fecha en la cual también reinando Fruela I, Máximo y Fromestano en un lugar llamado Obetum, pues hacen una basílica en honor a San Vicente. Basílica que luego, 20 años después, será el monasterio de San Vicente, que es al que llegará Feijóo, pues 900 años después, al destinado como lector, después de haber estudiado en Samos, después de haber estudiado en Salamanca, de haber vuelto a Samos a cumplir los años que tenían que cumplir, pues, los novicios que procedían de allí, y ya le destinan a Oviedo. Hay un interés que conviene advertir, que es el siguiente. En la historia de la ciudad de Oviedo se discute, o se ha discutido, pues se está discutiendo sobre el origen de la ciudad medieval, antiguo. Desde hace unos meses se ha confirmado el origen romano de algunos de los vestigios arqueológicos que se han encontrado de la ciudad, pero curiosamente en 1961 se conmemoraron los 1200 años de la fundación de aquella basílica, luego monasterio de San Vicente, por Máximo y Fromestano, coetáneo a Samos. Y se celebraron los 1200 años de historia de la ciudad. Claro, el contrastar Samos con aquella fundación también de la época de Fruela nos permite perfectamente ver el error de suponer que se puede conmemorar la creación de la ciudad en 761. Es decir, ¿por qué? Pues porque la ciudad, como tal ciudad, Oviedo no se consolida hasta 812, hasta el momento en el cual Alfonso II no solo había un monasterio aquí, sino hace una catedral, traslada la corte, de paso se inventa el Camino de Santiago, el mismo año 812, lo cual no deja de ser importante, y entonces
Eso es lo que marca la diferencia entre dos fundaciones eclesiásticas como es Samos y como es el convento de la Basílica de San Vicente en 761, coetáneos, porque Feijóo, si pudo ser lo que fue porque hace 300 años pudo venir a una ciudad, mientras que Samos no era una ciudad. Es decir, Samos no tuvo catedral, no tuvo universidad. Samos sigue siendo un monasterio, después de muchas vicisitudes, aislado en un sitio entrañable, que es lo que hubiera sucedido con la fundación coetánea del monasterio de San Vicente en Oviedo si luego Alfonso II no hubiera hecho una ciudad allí. Es decir, si no se hubiera hecho una catedral, que ya es un edificio que requiere un entorno urbano, y que facilitó que siglos después el inquisidor Valdés Salas hiciera la universidad. Es decir, desde el punto de vista institucional, entonces, la biografía de Feijóo está vinculada a instituciones que tienen una antigüedad, como es Samos, benedictino, con el monasterio al cual él va a venir a Oviedo, pero mientras que Samos se mantuvo como monasterio, la fundación de los benedictinos en Oviedo acabó siendo incorporada a la universidad, y de hecho ya cuando Feijóo viene hace 300 años a la ciudad, no lo es tanto al monasterio de los benedictinos, sino al colegio que los benedictinos tienen, anejo, como era en el antiguo régimen, a una universidad que llevaba todavía solo 100 años funcionando. Es decir, la Universidad de Oviedo, cuando llega Feijóo, pues acaba de cumplir su primer centenario, y Feijóo llega con 33 años a la ciudad y vivirá durante más de medio siglo en Oviedo, y aquí escribe prácticamente todo. Bueno, y de Oviedo salió un par de veces para ir a Madrid a cuestiones editoriales, que prácticamente toda su actividad la hace en Oviedo, y por eso la figura de Feijóo está vinculada a la ciudad de Oviedo, pues de una manera similar pues a como la figura de Unamuno estará luego vinculada a Salamanca y otros ejemplos. ¿Y no tienen la impresión de que esta vinculación se desaprovecha? Porque, por ejemplo, la figura de Unamuno en Salamanca está, si me permiten la expresión, sobreexplotada incluso. Es decir, es una presencia de Unamuno por toda la ciudad que a veces... Sí, vamos, seguramente, un par de pinceladas. Seguramente sí, es decir, la recuperación, diríamos, de Feijóo es un autor que en el siglo XVIII tuvo una importancia tremenda. Es decir, se calculan en 400.000 los volúmenes de sus obras que se publicaron en el siglo XVIII, pero dense cuenta el menor tamaño de los hispanohablantes y los que tenían capacidad para leer, que estaban letrados, aunque también estaba el mercado americano, pero es unas cifras que a fecha de hoy son muy grandes, para entonces más todavía. Sin embargo, Feijóo en el siglo XIX y en el siglo XX prácticamente estuvo olvidado. Hubo antologías, se publicaron antologías, pero obras completas no se publicaron hasta final del siglo XX, que nosotros publicamos hace 25 años una edición en microficha, pero una edición casi virtual, y hace 10 años, en el 98, la Fundación Gustavo Bueno culminó la primera edición digital íntegra de Feijóo. Hoy, en estos últimos 10 años, la tecnología ha cambiado mucho y las obras de Feijóo están disponibles en los libros de Google, que hoy es sencillo, pero hace 10 años no era sencillo a una persona pues en Colombia o en Argentina o en México leer las obras de Feijóo si no era yendo a una biblioteca. En este sentido, la recuperación por parte de la ciudad de Feijóo es de después de la Guerra Civil, o sea, a partir de los años 40, cuando después del 34 se restaura su celda en el convento de los benedictinos, cuando en el año 44 ya se empieza a hablar en artículos en prensa de que habría que hacer una estatua a Feijóo. Esa estatua se inauguró en el año 54 y en ese mismo año el ayuntamiento dota una cátedra Feijóo, que luego tuvo otra historia que podemos seguir más adelante. José Manuel. Bueno, realmente hablar de olvido de Feijóo sería injusto, efectivamente, pero sí se puede decir que ha habido un gran eclipse de Feijóo en estos 200 años, porque si efectivamente, como decía Gustavo Bueno Sánchez, el volumen de sus obras impresas pues alcanzaba los 400.000 ejemplares o incluso más, un volumen considerable ya incluso para esta época. Muchos autores quisieran tener esas ediciones. Pues lo cierto es que el Feijóo pues, efectivamente está desaprovechado. Y voy a poner un ejemplo. Todo el mundo conocerá el premio de ensayo Jovellanos. Y sin embargo, Feijóo,
que fue reconocido por prácticamente todo el mundo, el fundador del ensayo en lengua española en general, o sea, el género literario del ensayo en español, pues Feijóo no tiene ningún premio que tenga que ver con el ensayo, no hay ningún premio literario. Y efectivamente, pues hay un eclipse ahí, porque incluso a nivel de literatura, pues la única reivindicación, pues prácticamente hay que remontarse pues a Menéndez Pelayo. En Los heterodoxos españoles habla de Feijóo, también criticando el mito de la Ilustración, claro, lo que dice de que Feijóo no es una perla en un muladar ni en un erial. Está Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal, pero Feijóo pues está prácticamente olvidado en ese sentido, con la importancia que tiene el género ensayístico, efectivamente. Sí, un segundito. Sí, pero recordar, ¿no?, que las citas que tú has hecho de Emilia Pardo Bazán y de Concepción Arenal, si se preocuparon por Feijóo fue no por Oviedo, sino porque la ciudad de Orense dotó un concurso para la memoria de Feijóo. Sí, es decir, claro. fue por vía de la reivindicación de la provincia de Orense, ¿no? Sí, fue una cosa más extemporánea. Y yo pienso, por lo que yo puedo deducir, que ese eclipse de Feijóo tiene que ver pues con el mito de la Ilustración. Cuando se habla del siglo XVIII se dice, pues en España no había Ilustración. Bueno, esa es la tesis más o menos de Miguel Artola, Los afrancesados, que es el libro de cabecera de la vicepresidenta del gobierno. Que Artola lo que dice, pues que en España no hubo Ilustración. Dice, el único fue Feijóo, dice, que a veces lo llaman preilustrado. Y entonces lo que hubo en España fue una serie de políticos, prácticos, por así decir, ¿no?, juristas, ministros, que tomaron las ideas europeas del resto de Europa y las aplicaron en tiempos de Carlos III. Luego decía él que los afrancesados serían la continuación pues de ese movimiento. Y entonces, digamos que Feijóo queda subsumido en el fenómeno ilustrado, lo ponen al lado de Jovellanos siempre, cuando son dos personajes distintos, no son tampoco de la misma época. Cuando Feijóo fallece en el 1764, efectivamente, pues Jovellanos pues, es muy joven todavía. Y sin embargo, pues se les relaciona, además Jovellanos es un político práctico, Feijóo es algo distinto. De hecho, pues Feijóo logró la fama en vida, Jovellanos pues tuvo sus vaivenes, tuvo su importancia como ministro, pero tuvo también sus vaivenes, con la guerra de independencia además. Y entonces todo eso queda subsumido y no se dan cuenta, por ejemplo, pues de la importancia que tiene Feijóo pues, en el sentido histórico que comentó Gustavo Bueno Sánchez, ligado a la ciudad de Oviedo, a la lengua española, las relaciones con la institución de la universidad. De hecho, pues uno de los motivos para que Feijóo estuviera aquí es que había universidad, pero al mismo tiempo pues, la Universidad de Oviedo le debe mucho a Feijóo. Y sin embargo, pues no es recompensado, porque lo poco que había de Feijóo de recuerdo ha desaparecido. El aula Feijóo pues ya no se llama aula Feijóo, se llama aula Severo Ochoa. Aunque los responsables no quisieran, digamos, borrar el nombre de Feijóo sin más, sino homenajear a Severo Ochoa, pues lo que han hecho es lo que decían los clásicos, la damnatio memoriae, ¿no?, la memoria histórica. Hacer desaparecer el nombre de Feijóo, igual que se hacen desaparecer los nombres de las calles. Bueno, en fin, efectivamente Feijóo está muy eclipsado y desaprovechado en ese sentido. Sí, bueno, por abundar en lo que dice José Manuel, y no ni siquiera a modo de réplica, sino desde la parte de él a modo de contrarréplica, pues habría que ver, por ejemplo, publicaciones de libros de historia actuales, ¿no? Estoy pensando el libro que publicó pues Carmen Suárez, o el libro de Domenech, Historia de España, que salió recientemente, pues a Feijóo pues le dedica 15 líneas. Y lo curioso también de ellos, y además lo que forma parte de la demostración, es que, por ejemplo, hacen hincapié pues en otros coetáneos, por ejemplo en Mayans y Siscar, como un erudito de mucha más altura incluso que Feijóo. Feijóo como un divulgador, se utiliza aquí el par de conceptos divulgador erudito, como si, o por ejemplo se dice Feijóo es simplemente un divulgador y Mayans pues es un científico mucho más riguroso. En el fondo está esa idea que está ejerciéndose, esta idea de la que nos habla José Manuel, de reivindicar determinado concepto de la Ilustración, ¿no?
y en este sentido se están poniendo del lado de la Ilustración del mismo momento de Feijóo, es decir, poniéndose del lado de la Ilustración de los franceses. Y esto el propio Feijóo sí que lo vio bien, porque es el desprecio del mismo Montesquieu hacia las obras de Feijóo. Montesquieu decía que las obras de Feijóo estaban muy bien para los españoles, porque España era un país oscurantista y que no tenía una tradición de claridad y en la línea de las luces, ¿no? y que Feijóo estaría pues en esa línea de una suerte de espabilaburros, por decirlo así rápido y de una forma completamente grosera, mientras que las obras del propio Montesquieu son obras de europeos que estarían a otro nivel y que por lo tanto la altura sería incomparable entre Montesquieu. Pero esa tesis de Montesquieu habría sido la que habría calado en la propia España, y por algunos eruditos y estudiosos del propio Feijóo de ahora se habría respuesto de otra manera, que no es ni más ni menos que acoger al propio Montesquieu desde la perspectiva de los otros y decir es que Montesquieu es mejor que Feijóo, pero era lo que estaba diciendo Montesquieu, es decir, que la Ilustración entra desde una vía foránea y no se tiene en cuenta entonces la propia tradición en la que se situaría Feijóo, ¿no? Otros incluso dicen, no, es que antes de Feijóo hubiera habido, están los novatores, ¿no? Y hubiera habido un corte respecto a la tradición española, y en efecto no hay corte, hay una continuidad. Feijóo es un continuador, pero un continuador de lo que habría ocurrido en el Renacimiento, que sería el erasmismo, que es otra manera de exponerlo y de presentarlo, pero siempre despreciando un poco los valores de la propia tradición hispana, de la escolástica española, que habría podido recoger el propio Feijóo, ¿no? y que anteriormente incluso bien interpretados se podrían ver en Quevedo, pues por ejemplo el dolor de España, ¿no? El duelo de España, que está en Quevedo, que está en Feijóo y que se continuaría por Unamuno, etcétera, durante todo el siglo XX, pero que quieren despreciar. Entonces, ¿qué sentido tiene sacar aquí o poner a Feijóo con Siscar? Pues que Siscar es de Valencia y que entonces a Valencia habrían llegado mucho mejor por el comercio y por la situación marítima, y sobre todo porque pertenecería a la antigua corona de Aragón, cuyos fueros habían sido borradas con los decretos de Nueva Planta, pues entonces que eran los verdaderos estudiosos y los que tenían un dolor de España distinto, ¿no? Otra es la pluralidad y otra es la Ilustración, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí podría decirse muchas cosas. Ahí está funcionando la leyenda negra anticatólica de una manera total. Exacto. Es decir, es la lectura de los católicos visto por los protestantes europeos, pues es el oscurantismo, etcétera, etcétera, y la Ilustración. Claro, se olvidan de que precisamente Feijóo su obra la llama teatro crítico, pero es que ya Gracián, el siglo anterior, había hablado del criticón, y todo esto es evidentemente mucho antes de que Kant haga sus críticas. Es decir, la idea de crítica está en el entorno católico español funcionando de una manera mucho más potente, entre otras cosas porque no había tanta estupidez como en los países protestantes. Es decir, que la Ilustración no hacía falta en España, la Ilustración era necesaria en lugares donde no había funcionado la Inquisición, donde por efecto del fanatismo protestante pues estaban creyendo otro montón de historias, y entonces el papanatismo de tantos estudiosos españoles pues vergonzantes y avergonzados y miserables, pues de estar bebiendo con ideologías extrañas la propia tradición nacional, pues lleva a esta situación ridícula que antes mencionaba José Manuel, pues que España seguramente es el único país donde se da la vergüenza de que un gobierno en ejercicio, al conmemorar el bicentenario de la invasión francesa el año pasado, regalen a los periodistas un libro sobre los afrancesados, haciendo apología de los afrancesados. Es decir, es una cosa ya pues de delirio, es decir, para coger la Constitución y acusarles de delito de lesa patria y de traición, de alta traición. No, pero si es que es así, simplemente es de estupidez y de seguidismo, pero eso es algo a lo que estamos muy acostumbrados. Y en el caso de Feijóo sí que le está afectando, porque aquí se ha destilado la especie entre la inteligencia regional de que Feijóo, claro, era un benedictino y era un clérigo, pero sin embargo pues es jovellanos. Claro, encima
Feijóo se radicó en Oviedo, Jovellanos en Gijón, que es decir, ahí ya tienes todo el delirio que se puede producir. No, es que precisamente sobre eso quería preguntarles a los tres, y le lanzo la pregunta a Gustavo, que es el que casi me quita la pregunta. Antes habló de los vínculos de personas y ciudades, hablamos de Unamuno y Salamanca, de Jovellanos y Gijón, y también hemos hablado de Jovellanos, que lo mencionó José Manuel. Y recuerdo una noticia de hace un par de años en el que se hablaba de llevarse el Instituto Feijóo a la casa natal de Jovellanos. Sí. Según decía el autor de la entrevista, o el entrevistado, porque era su lugar natural. Sí. Algo absolutamente incomprensible. ¿Por qué es el lugar natural? Bueno, sé que le estoy traspasando una pregunta que no debería contestar usted, sino el entrevistado. Pero... No, vamos a ver. La suerte de Feijóo en los últimos 50 años fue que en el 54, como yo decía antes, se inaugura la estatua de Feijóo en la plaza de Feijóo, que la cátedra Feijóo comienza a funcionar muy bien, comienza a publicar unos cuadernos de la cátedra Feijóo que publican tantos números, la recopilación la publicamos nosotros hace también 30 años en microficha entera. En el año 64, 10 años después, hacen un gran simposium sobre el padre Feijóo y su siglo, que fue donde Bueno precisamente, Bueno llegó a Oviedo en el 60. Y también hay que decir que si Bueno se vino a Oviedo en el 60 y se quedó en Oviedo, en buena medida fue por Feijóo. Quiere decir que Bueno tuvo ocasión de haberse ido a Madrid, a Granada primero y luego a Madrid trasladado, pero si él vino a Oviedo ya de entrada fue porque mi bisabuelo le había regalado unas obras de Feijóo y él tenía cariño a la ciudad. Su vínculo con Oviedo era a través de Feijóo, ¿no? Y entonces Bueno llegó en el 60 y en el 64 intervino en este simposio sobre el padre Feijóo, que fue cuando presentó la idea de ensayo, o sea, hace un concepto de, ¿cómo se llama? Hace un concepto de ensayo, sobre el concepto de ensayo, aplicado a Feijóo. Y en los años 60 parecía que el cultivo de Feijóo se mantenía bien hasta el año 70. En el año 70 llegó como catedrático José Caso González, que era jovellanista y de Gijón, se hizo cargo de la cátedra Feijóo, fue rector de la universidad y entonces rápidamente lo que hizo fue crear un centro de estudios del siglo XVIII, subsumir a Feijóo en el centro del siglo XVIII. Caso hizo una cosa buena, que fue hacer una buena biblioteca, recopilar textos de Feijóo, pero tiró más el jovellanismo y de hecho Instituto de Centro de Estudios del siglo XVIII, que luego se transformó años después mezclando la cátedra Feijóo con el centro en un Instituto Feijóo que está en la Universidad de Oviedo, en Oviedo, publicó hace 28 años o 30 años un volumen de obras completas de Feijóo, tomo 1, que es la bibliografía, que la hizo Silverio Cerra y que en este programa estuvo en el primer programa, y José Caso, primer volumen bibliografía, y han pasado 30 años y no han vuelto a publicar nada más. Sin embargo, han publicado 11 volúmenes de obras de Jovellanos. Y lo último es que el año pasado han dicho que como en Oviedo no quieren al Instituto Feijóo, pues se van a ir a la casa de Jovellanos, y lo delirante es que se diga que el lugar natural del Instituto Feijóo es la casa de Jovellanos. Hombre, desde el punto de vista de Oviedo, pues que el jovellanismo se lo viene a la casa de Jovellanos, pero aún habrá que pedirles que dejen de utilizar el nombre de Feijóo en vano, porque ni por periodo ni por lugar corresponde, lo cual, pues bueno, pues muy bien, que sí, que se lleven a Jovellanos a Gijón, encerrarse en un gueto y todos contentos, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que, por supuesto, Feijóo no tiene la culpa de esta... Bueno, y esto tiene que ver con lo que mencionabais antes, de que la universidad le quita el aula Feijóo a Feijóo, y en el proyecto de restauración, el antiguo, aquella creación de Máximo y Fromestano, luego convento de monasterio de benedictinos, luego colegio de benedictinos, derivó el Museo Arqueológico. Ahora iba a ser el Museo Arqueológico de Oviedo, ahora va a ser el Museo Arqueológico de Asturias. La celda de Feijóo, que se reconstruyó después de la destrucción, después de la guerra, que era en el lugar, las ventanas, el ventanuco por el cual Feijóo, cuando era anciano, seguía la misa en la iglesia donde está enterrado ahora, que sí que eran los espacios naturales donde había estado. Claro, se ponen los arqueólogos en plan estupendo, decir, sí, pero es que no hay seguridad de que la cama que se puso después de la guerra fuera la de Feijóo. No, ni falta que haces, es una recreación
creación, pero no virtual, ni lúdico-temática, ni en un ordenador, sino que las ventanas son las mismas, lo que habéis hecho es destruir el edificio para meter hormigón, pero bueno, por lo menos todavía queda el ventanuco, la iglesia. Y parece que tras las presiones que hubo que hacer en la prensa y en este mismo programa hace unos meses, han prometido que en el discurso museístico o museológico de lo que van a hacer incorporarán la celda de Feijóo, pero también en el contexto de Jovellanos, con lo cual hay que ponerse a temblar, porque otra vez el mito del papanatismo y de la ilustración vendrá por aquí. No, ahí hay directamente mala fe de los responsables del Museo Arqueológico, porque evidentemente pues ellos al principio al parecer no se daban cuenta de lo de la celda de Feijóo, no lo tuvieron en cuenta en el proyecto. Pero una vez que se ha dicho, pues han puesto reticencia. Dicen, no, es que no hay elementos arqueológicos para recomponer la celda de Feijóo. Pero si estaba ahí hace 5 años, está todo el mobiliario, se saben las dimensiones, hay fotografías, bueno, eso son excusas. Y luego pues otra vez lo de Jovellanos y la ilustración. Efectivamente ahí hay mala fe, se puede sospechar que existe esa mala fe detrás de esas declaraciones. Sí, claro. Una parte quizás también que está detrás o que lo envuelve es la falsa concepción de cómo se interpreta la obra del propio Feijóo, ¿no? En términos casi como si el saber que se despliega en el teatro crítico y que se convierte en réplicas y contrarréplicas en las cartas eruditas fuese un saber enciclopédico. Y ese concepto en el que están imbuidos la mayor parte de las personas que lo tratan también les lleva a apartar a Feijóo, pues eso, como una suerte de enciclopedista, pero no de enciclopedista ilustrado, sino de enciclopedista en el sentido de compartimentos estancos de las diferentes materias que está tratando. Cuando la cosa es completamente, habría que interpretarla de forma completamente distinta, ¿no? Porque la obra de Feijóo, es una globalidad que desde un punto de vista intencional es un discurso que va buscando la verdad, hacia la verdad, y que está dicho ya, además ya desde el prólogo del tomo 1, que se dice en lengua española, que no se dice en latín, y además que va a deshacer los errores comunes, es decir, los errores que tienen el común del género humano, no tanto porque sean errores como porque son comunes. Esto desde el punto de vista intencional. Entonces, esta estructura recorre toda la obra de Feijóo. No es que lo de la temática es lo de menos. Es más, a día de hoy, pues habiendo descubrimientos científicos nuevos o interpretaciones arqueológicas o históricas nuevas sobre la historia de España o la historia de los griegos, etcétera, todos los temas que trata Feijóo, pues muchas de las cosas que dice Feijóo pues ya no son verdad o quedarían desfasadas por emplear esa terminología. Pero desde el punto de vista de su metodología y desde el punto de vista de la verdad de la estructura de la obra de Feijóo estaría más presente que nunca. Ahora bien, esta manera de interpretarla como un conjunto de escritos cuyo discurso va dirigido a la verdad y que tienen una forma ensayística dicha en lengua española, no es la que están considerando quienes están envueltos y por eso consideran a Feijóo menos que los ilustrados gijoneses o consideran a Feijóo menos que los ilustrados franceses. Y la ¿no? pregunta es, ¿se habrán leído esos a Feijóo? Porque yo creo que... Habrán leído las antologías que hay por ahí. Pero, claro, porque yo creo que pero ni siquiera el problema es de lectura, y a las cartas que les ha dado la velada de Marcelino, a Feijóo se le considera enciclopedista. Sí, es efectivamente. La gran desgracia pero por eso lo digo, pero con leer a Feijóo ya queda descartada esa interpretación. Yo sugiero a nuestros televidentes que si no han leído a Feijóo se lean el discurso primero del tomo primero de Feijóo, lo primero, que se llama Voz del Pueblo. La voz del pueblo, sí. Entonces, en tiempos de discusión sobre la democracia, leer Voz del Pueblo, porque eso tiene tanta presencia como Aristóteles y como Platón. No tiene pérdida. No tiene pérdida. Se podría decir que es actual, pero además totalmente todo, actual, sin quitar coma ni punto ni letra. Bueno, pues ya baratas, aprovecho para recordarle a los espectadores que pueden consultar la versión digital de las obras completas de Benito Jerónimo Feijóo en filosofía.org.
Bueno, sigan. Otra cuestión, ya que antes citó Marcelino pues, a Montesquieu y la sorna que hacía de Feijóo en su obra. Por cierto, que antes había dicho Carmen Suárez, Carmen Iglesias, que me vino Pues, ahora precisamente Feijóo, en uno de los primeros escritos de ese tomo 1, reivindica la importancia pues, de la lengua española. Dice: en el estado que está nuestra lengua se puede escribir de todo género de materias. Claro, no enciclopédicamente, sino que hay una unidad interna, hay un sistema. claro. Y de hecho, pues la filosofía utiliza la lengua común, no utiliza una lengua... Que es lo que se le niega, que haya sistema, que es lo que se le niega. Y todo lo contrario, hay un sistema perfectamente organizado. Otra cosa es que esté implícito, que no aparezca, digamos, como... Claro. Y luego comunidad. Feijóo está a la última de bibliografía y de autores extranjeros, es el que introduce en España un montón de corrientes, pero por una razón, porque a la altura en la que escribe Feijóo, en el segundo cuarto del siglo XVIII, Oviedo, que era una ciudad con 5.000 habitantes, era una ciudad muy pequeñita, pero que tenía catedral, conventos, universidad, que tenía todo el potencial. Feijóo podía escribir sobre todo de lo que se hacía en Europa, porque Feijóo se carteaba, recibía revistas, recibía correspondencia de Francia en una semana. Es decir, aquí se estaba totalmente al día. Entonces, Feijóo, para la filosofía en lengua española es esencial. Feijóo es prácticamente el que cristaliza la filosofía en lengua española. Es decir, de hecho, nosotros ahora estamos en el proyecto Filosofía en Español repasando la utilización de algunos sintagmas, la antigüedad que tienen, y por ejemplo, sintagmas como filósofos españoles o filósofos materialistas, el primero que los utiliza es Feijóo, donde está acreditado por primera vez. La desgracia de Feijóo seguramente ha sido caer en manos de profesores de literatura. Entonces a los de literatura les queda grande. Desde el punto de vista literario, Feijóo es un señor que sí, que escribe cosas muy amenas, habla de medicina, habla de supersticiones, claro, habla de todo, pero es que es un ensayo filosófico. Feijóo es un filósofo que está hablando de todas las cosas. Entonces, como a los de literatura les queda grande, pues lo dejan ahí, porque prefieren tratar otras cosas. Y a los clérigos también les queda muy atrasado. Solo porque seguramente que José Manuel tiene muchísimo, como desde aquí hasta Sebastopol, y dar la vuelta para hablar del discurso de la racionalidad de los brutos, pero por hablar del discurso, reflexiones sobre la historia y de la racionalidad de los brutos, que hable el que sabe mucho más, ¿no? A mí, releyendo con motivo de esta mesa redonda el discurso de las reflexiones sobre la historia de Feijóo, a mí me parece también de una actualidad tremenda, y por varias razones, ¿no? A pesar de que él siempre dice, bueno, pues aparte de la demostración está la fe, pero esa fe en Feijóo se queda apartada luego, porque cuando se mete en ejercicio en la materia sobre la que está escribiendo, su racionalidad es una racionalidad puramente institucional, y eso lo vemos en muchos de los artículos, de los discursos, y eso se podría ver, ¿no? Pero en concreto en este, sobre las reflexiones sobre la historia, entra en las cuestiones sobre los errores que pueden tener los historiadores debidos, pues por ejemplo, a partidismos de tipo nacionalista fraccionario, diríamos hoy, o además a dejarse guiar por una pasión nacional y no por un amor a la nación, o a errores a la hora de sistematizar de separar lo que se tiene que estudiar en historia. Pero además hace algunas reflexiones interesantísimas cuando está ejerciendo la idea del antes y después en la historia, es decir, la historia como historia del pretérito perfecto. Cuando dice, por ejemplo, que un historiador tiene que darle vueltas y revueltas a la época histórica y verla desde la globalidad, es decir, cuando está diciendo que la historia, que el historiador debe de coger el acontecimiento histórico, aquella etapa o lo que esté estudiando desde la globalidad, significa que tiene que darse una totalidad hecha, y por lo tanto tiene que haber un antes y un después. O cuando está poniendo, por ejemplo, diciendo que no solo el estudio de otros historiadores antiguos, sino también de los monumentos, es decir, de las reliquias y de los relatos. Es decir, este discurso o este ensayo de Feijóo a mí me parece también de una actualidad. Claro, si nos dejamos guiar pues por los ejemplos que pone, los ejemplos son ejemplos coyunturales del momento, y que en su momento era lo que se sabía de historia, y hoy día pues tenemos otros conocimientos, etcétera. Pero digamos, la metodología, el hacer noseológico y filosófico de Feijóo es perfectamente reivindicable desde una teoría filosófica de la historia, y a mí me parece en ese sentido
tendría que ser recomendable desde la Facultad de Geografía e Historia, pues decir, léanse ustedes el ensayo Reflexiones sobre la historia de Feijóo para comenzar a hablar de qué es la historia, ¿no? Y no a Carr, por ejemplo, diciendo lo que dice sobre los hechos históricos, que es intragable, indemostrable, etcétera, y además lo rebate el propio Feijóo. O sea, es así, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechando, usted ha hablado de historia y aprovechando que tenemos en la mesa a un profesor de Historia de la Filosofía Española, sí que me gustaría preguntarle por Feijóo y el lugar que ocupa hoy en la historia de la filosofía española, si en el contexto de la institución universitaria, por decirlo así, de las publicaciones que se generan en este entorno, Feijóo es considerado como un filósofo o como una figura... Bueno, en el contexto de la historia de la filosofía española, así en general, pues Feijóo es un autor, tampoco se puede decir que esté olvidado del todo, en el sentido de que hay tesis doctorales, pues no solo la de José Manuel, sino en otras universidades se han hecho tesis doctorales, pero Feijóo yo creo que está prácticamente por redescubrir enteramente. Y de ahí, antes he dicho que Feijóo tuvo la desgracia de caer en manos de los profesores de literatura, pero también fue por dejación de los profesores de filosofía en su momento, habría que poner excepciones, en buena medida, pues quienes intervinieron también pues, en el relanzamiento de Feijóo en los años 40, etcétera, pues eran personas que estaban vinculadas a la medicina. Es decir, cuando se inauguró la estatua del 54 vino Gregorio Marañón a dar una conferencia que luego fue publicada pues, en la Nueva España, aquí en varios capítulos. Y entonces Feijóo, mi impresión es que es un autor por redescubrir desde una perspectiva filosófica y en español. Es decir, porque buena parte de los estudios que se han hecho pues han sido, sobre todo, curiosamente a Feijóo le han reivindicado, le han estudiado más seguramente desde el lado de la medicina. Han sido historiadores de la medicina quienes se han preocupado más por él, con tesis doctorales, pues porque Feijóo trató muchas cuestiones de medicina y además a una escala en la cual no todos los asuntos de los que trata Feijóo pues, han quedado totalmente desfasados. Es decir, hay un montón de cuestiones pues que las discusiones que tiene Feijóo pues sobre el monstruo bicípite y las discusiones que hay hoy o sobre astrología, que son totalmente de nuestro presente. De hecho, por ejemplo, como datos objetivos, a nosotros, a la Fundación, en estos años, sí que un congreso de médicos nos solicitó hacer un libro recopilando las obras de Feijóo. Eso no ha pasado y lo hicimos, obras médicas de Feijóo, que además, curiosamente recuerdo que en ese libro, Sharon, tú interviniste en él, ahí lo que hicimos fue... era el momento en el cual se decía que Internet iba a acabar con los libros y dijimos, no, pues este es un libro extraído de Internet, de las obras demostramos que de la eso no edición era digital posible. de aquí sacamos el libro y se imprime con las obras de Feijóo y lo financió el laboratorio médico, se repartió en un congreso médico. Entonces, desde una perspectiva filosófica, pues yo creo que da para mucho. Feijóo escribió 260, 240 discursos en el Teatro Crítico, más las cartas eruditas. La tesis doctoral de José Manuel es sobre un solo discurso, sobre el alma de los brutos en Feijóo. Hombre, no se puede decir que los 200 discursos tengan esa intensidad, den para tanto, pero sí que hay un montón de asuntos en Feijóo que están por estudiar y ahí son responsables, digo, los profesores de filosofía que en buena medida han despreciado a Feijóo sin conocerlo, o conociéndolo muy por encima, o muy apresuradamente, o sin capacidad crítica para incorporarlo a sus discursos. Claro, la tontería o baballada que diríamos aquí, pues que dijo Alberto Lista, a Feijóo habría que levantarle una estatua, pero para quemar a los pies de la estatua todas sus obras, esas cosas, esas gracias. Eso sí que es espíritu inquisitorial. Sí, espíritu inquisitorial, pero que sin embargo ha influido tanto que he estado a punto de no decirlo para no seguir propagando la estupidez, pero bueno, seguramente pues que es casi obligado para vacunar. Dígalo que hay que prevenir, exacto. Para vacunar. No, modestamente, si una obra como La racionalidad de los brutos, el análisis que hizo José Manuel y que yo desde la perspectiva de un lector que no había leído en su momento La racionalidad de los brutos y que entro en ella cuando empiezo a leer el libro de José Manuel, ¿no? Pues a mí me parece que ya solo eso
supone que, porque hay que considerar eso como una cala, como una especie de prospección en toda la obra de Jovellanos, y si esa prospección, perdón, de Feijóo, ¿no? Y si esa obra da una bolsa de crudo tan potente, eso significa que el crudo que se puede ver en esa serie de estratos geológicos que constituyen la obra de Feijóo, pues puede ser muy importante, ¿no? Entonces, bueno. Por alusiones, José Manuel. Ya que me citan tanto. Bueno, primero di que tu obra está disponible en internet libremente también. Sí, este es un libro en papel y en internet. Está al mismo tiempo disponible en los dos formatos. Bueno, ya que citan tanto el discurso de racionalidad de los brutos, lo primero hay que aclarar que ahí Feijóo está hablando de la racionalidad de los animales. O sea, brutos viene del latín, o sea, el que no razona, que no tiene discurso, que es la definición clásica. O sea, el animal es el que siente y el hombre es el animal racional, ¿no? Entonces Feijóo, partiendo de ahí, pues se da cuenta de que hay en los animales conductas que no son, digamos, sensitivas, según la clasificación de la época, sino que también son racionales. Por ejemplo, el famoso perro de San Basilio, que llega a una encrucijada donde hay 3 caminos buscando la pieza. Entonces, huele el primero, no encuentra nada. O el segundo tampoco, entonces directamente ya se va por el tercero. Dice Feijóo, eso es un razonamiento, a la altura del mejor de los lógicos. Entonces eso es razonamiento. O un caso muy común, dice 2 brutos, o sea, dos animales, 2 perros, 2 gatos, que se miran, se retan, se acechan, incluso se atacan. Dice, ahí se demuestra que hay algo más, es decir, no son máquinas, como decía Descartes. O sea, hay algo más. Claro, Feijóo no tiene elementos para saber qué es eso que está funcionando ahí, porque no se conoce pues ni el transformismo, ni la teoría de la evolución, ni el estudio de la conducta comparada que se llama hoy etología. Y entonces lo de Feijóo, digamos que está ahí, efectivamente, es una cosa de etología. Incluso Marañón, precisamente, que se ha citado aquí, no solo recupera las ideas biológicas de Feijóo, sino más cosas como la fisionomía, que es una disciplina más antigua y que Feijóo reinterpreta pues, en el sentido pues, de la conducta comparada. En fin, hay muchas cosas ahí que, aunque Feijóo, digamos, que no llega pues, a las conclusiones actuales, por así decir, de que los animales son como nosotros, porque no hay evolucionismo, pues sí que están más o menos, o sea, bueno, es el creacionismo en el fondo, o sea, las especies son creadas por Dios. Claro, lo que dice Feijóo es que los animales si son tan racionales como los hombres, pues parece que hay un problema ahí, ¿no? No son como los hombres. Sin embargo, lo que Feijóo dice ahí, y es lo que está funcionando en la época, es que la diferencia entre el hombre y el animal no es tanto la racionalidad, sino, diríamos, el reino de la gracia, ¿no? La gracia santificante. O sea, la diferencia que hay pues, entre la naturaleza pecaminosa y la gracia, en el sentido de San Agustín y de la Iglesia Católica, que todavía está funcionando hoy, porque vamos, la Iglesia hoy día desde San Agustín, pues es anárquica. O sea, lo que busca es salvar el alma de toda la humanidad, volvernos a todos cristianos. Y entonces el conflicto que está tratando Feijóo ahí, pues se entiende pues en el sentido pues de la esclavitud, por ejemplo, de todos los seres humanos que son tratados como ganado parlante, a los que hay que evangelizar, también transmitir los sacramentos porque son hijos de Dios. En fin, la cosa, digamos, que acaba yendo por ahí, e incluso el discurso de racionalidad de los brutos, que en su época pues no fue muy discutido en su entorno, ¿no? Es sin embargo reivindicado y propugnado por un portugués que se llamaba Miguel Pereira de Castro, que sí que estaba olvidado completamente porque se sabía poquísimo, y que resulta que era un consejero pues, de la corona portuguesa, y escribe Propugnación de la racionalidad de los brutos, un libro de más de 200 páginas reivindicando aquello, con una cantidad de bibliografía pues apabullante. Además, al parecer era muy joven, entonces era una cosa pues, que le habían ayudado pues, los oratorianos en Estremoz y tal. Y entonces pues, aquello se veía que iba por la vía de la esclavitud. En Portugal pues, el negocio de los esclavos era muy importante, en fin. Vamos, que es un discurso pues, mucho más complejo pues, de lo que se podría presumir en principio que era. ¿No? Y con muchas y que enlaza
con toda la tradición que empieza con Gómez Pereira, con Descartes que se mencionó antes, pero que llega a los problemas políticos pues, que han cruzado el siglo XX. Es decir, del protestantismo y de esa gradación de las almas se llega a los campos de exterminio, porque se considera pues, que no hay una diferencia entre hombres y animales, sino que hay arios, morenitos, judíos, gitanos, y se pueden ir eliminando los que no son los hombres verdaderamente puros, y hoy en la otra escala llegamos pues al proyecto Gran Simio, a la indistinción, etcétera. Quiere decir que son que las reivindicaciones de Feijóo, bueno, las lecturas de Feijóo que mencionó José Manuel, sí, que él analiza muy bien ahí, no son especulativas, están totalmente apegadas a las discusiones como hay las de una ahora. carta de Feijóo donde responde a la pregunta de si es racional nuestro afecto de compasión hacia los irracionales. Y habla precisamente de eso, del proyecto, de lo que sería hoy el proyecto Gran Simio, de si es malo maltratar a los animales o no. Entonces dice que no se debe maltratar a los animales, pone los ejemplos de los santos, o sea, como vidas excelentes, y como ejemplo de cómo hay que tratar a los animales también, San Francisco de Asís, que dicen que también estuvo por Oviedo. El monasterio estaba ahí y la estatua todavía sigue. Y lo que pasa que Feijóo, digamos que no es tan extremista. Él dice, no vamos a volver a la dieta pitagórica, ni nos vamos a hacer vegetarianos, como dice Peter Singer. O sea, Feijóo pone la cosa en sus cauces. Sí. Dice que los animales pues no deben ser maltratados. Sí, seguramente. Pero que tampoco hay que ser tan... Sí, Feijóo está poco leído probablemente, ¿no? Y poco recordado. Curiosamente, donde hay un instituto de bachillerato que se llama Padre Feijóo es en Gijón y no en Oviedo. Quiere decir que aquí en Oviedo, cuando se pusieron nombres a los institutos, pues estaba Alfonso II primero, y luego ya no dieron nombres de personas. Y estaba el otro competidor en el género literario que tiene Feijóo en la ciudad de Oviedo, que es Clarín por una parte y Pérez de Ayala por otra, pero vamos, Clarín seguramente más. Pero claro, las figuras de Clarín... Clarín superado por Ana Ozores. Sí, no, y que de cualquier manera, de la ciudad. Que pues no han logrado tener pues la proyección universal pues que tiene Feijóo. Que Feijóo sí que sería interesante, y esto se podrá hacer en algún momento, advertir cómo en los últimos 10 años yo creo que se ha incrementado el número de citas de Feijóo, y la presencia de Feijóo en buena medida gracias a Internet, por la presencia de Feijóo en Internet y por la facilidad, porque a nosotros nos ha escrito mucha gente, sobre todo desde Hispanoamérica, agradeciéndonos la posibilidad de leer a Feijóo, porque hoy día que estamos en estos últimos años saturados de posibilidades tecnológicas para leer los textos, pues nos olvidamos a veces que hace 10 años había prácticamente una imposibilidad material, salvo ir a unas bibliotecas puntuales, pues para que alguien, de hecho, en una universidad pues de Colombia pudiera leer a Feijóo, por ejemplo. Y en ese sentido sí que se puede advertir una nueva navegación a las obras de Feijóo en esta línea de reinterpretación filosófica y que es muy fértil, y que vamos, desde este programa yo me animo a cualquiera, desde cualquier lugar que nos vea, pues a que tenga presente a Feijóo, porque verá que en muchos asuntos pues tiene mucha más actualidad y crítica que la que se puede tener, porque claro, aquí lo divertido, volviendo a lo que decíamos antes, la ilustración, bueno, eso es pura ideología. O sea, aquí, si esto es crítica, esto es filosofía crítica, el que tiene un trasunto a nuestro presente, pero absolutamente directo. ¿Por qué? Pues porque de la misma manera que Platón y que Aristóteles están mucho más presentes de lo que muchos creían, hay muchos asuntos que no han cambiado tanto y que se van transformando y que resisten relecturas y que obligan a tener esos textos presentes de nuevo. Pues iba a decir 2 minutos para cada uno ya para terminar. Medidas para recuperar o reavivar la figura de Feijóo. ¿Qué se les ocurre? Aparte de lo que ya ha mencionado Gustavo, por supuesto, quiere decir que está presente en Internet, que lo lean, que tenemos a Feijóo en Internet, que eso es lo mejor que se puede hacer. Pues leerlo. No sé, a lo mejor es una medida peregrina, pero leerlo. Y leerlo probablemente desde los centros de enseñanza secundaria, ya. En España tenemos la desgracia de que no hay un canon de lecturas obligatorias de obras de autores españoles
bien de obras ensayísticas, filosóficas o bien de obras literarias. Es más, se están publicando obras ad hoc para niños de 14 años y para niños de 16 o para adolescentes de 16 y 17 años, y sin embargo no existe la idea, por parte, por ejemplo, del Ministerio de Educación, de crear un canon obligatorio para que se leyese desde todos los sitios. Y una posibilidad era que existiese ese canon como existía en los años 30 y en los años 40. En los años 30, yo tengo libros de los años 30 desde donde se leían textos, y lo podría haber traído, pero bueno, textos de Feijóo en la escuela primaria, recomendada, y en los años 40 también, recomendada a los maestros de primaria, lecturas de Feijóo, de Concepción Arenal, de Menéndez Pelayo, etc. O sea que, y eso no existe, y lo que sí se podría hacer era recomendar a las autoridades, y si no propio motu a los profesores de secundaria, ¿no?, que leyesen, que intentasen llevar a cabo un canon, y que dentro de ese canon estuviesen algunos de los ensayos de Feijóo, y a lo mejor no leer tanto a Popper de cara a una prueba de acceso a la universidad o selectividad, y a lo mejor poner algún texto de Feijóo donde a través de la escolástica española pues están Aristóteles y Platón. Entonces, ¿por qué leer a Popper donde también está Platón y no leer a Feijóo donde también está Platón? Bueno, entonces, que les voy a robar parte de esos 2 minutos que les concedía. Esta es la pregunta ingenua, pero que la tengo que plantear para que queden las cosas claras. Si Feijóo no hubiera sido benedictino, ¿creen que a estas alturas tendría mejor prensa? Pues seguramente. No hubiera sido sepultado por la Ilustración. Pero bueno, son cosas de la historia y de la ideología de nuestro tiempo. Yo tendría que disentir, quizás a lo mejor por los temas que trata. Estoy pensando ahora en el tomo 4, discursos 13 y 14, Glorias de España, pues a lo mejor también estaría mal visto. Bueno, hay otra cosa que también le perjudicaría en la coyuntura de España actual, claro, que es lo que él llamaba la moda de patria y pasión nacional, que tiene un discurso sobre eso, criticando precisamente el aldionismo y el patrioterismo que estamos sufriendo hoy día en forma de Estado de las autonomías. O sea, él estaba en contra, pues, de lo que se hizo luego con Mayans, por ejemplo, eso que se le reivindica como valenciano, lo que se hizo con Sarmiento, que era su compañero de orden y amigo suyo, que se le reivindica desde el regionalismo gallego. Claro, a Feijóo eso es muy difícil de hacer, porque está todo en español. No, claro. pero Feijóo tiene una triple virtud, que se le puede reivindicar como gallego, como salmantino o como asturiano, es decir, o como español. O como español. Yo en este poco tiempo, lo que nunca se podrá decir es que en la ciudad de Oviedo no nos hemos acordado del tercer centenario de la llegada a la ciudad de Feijóo en este 2009 en el que estamos. Es decir, dentro de 100 años, cuando vean este vídeo, pues dirán, por lo menos algunos se acordaron de que Feijóo llegó, y entonces ya dentro de 100 años, pues los que hagan hermenéutica de este programa, pues verán si éramos pesimistas u optimistas, ¿eh? Pues tendremos que dejar pasar el tiempo. Acuérdense ustedes de que nosotros nos vamos unos días por estas cosas de las vacaciones y las natividades y estas cosas, pero que volvemos pasada la vorágine consumista, y que aquí nos tienen, consúmanos a nosotros, que somos, que merecemos la pena. Buenas noches, gracias a los tres por acompañarnos, y nos vemos tras las vacaciones.